nuevo taller de un mar de sirenas. Otra cosa no, pero vamos a ver sirenas, un montón de sirenas. Vamos a ver una serie de cosas acerca de las sirenas, pero no solamente nos vamos a quedar ahí sentados y escuchando y nada más, sino que también hay previsto, ¿verdad?, una actividad también práctica para toda la familia. Así que, bueno, creo que todos los que estamos aquí ya conocéis a nuestra ponente, Keila García Molina, ¿vale? Creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, creo que no está de más comentarlo, porque bueno, ya que también nos van a ver nuestros amigos de internet, también también conviene recordarlo. Bueno, Keila García pues es graduada de la Universidad Autónoma de Madrid en Historia del Arte, o sea, tela, Historia del Arte. La verdad es que tiene bastante relación con esto que vamos a ver de las sirenas, porque veremos también que las sirenas no es algo nuevo, ¿eh? No, las sirenas no comenzaron en 1989 con la sirenita de Disney, ni con Ariel. No es la primera sirena, ni mucho menos, ¿no? Ahora ella ya nos dirá mucho más que lo que acabo de decir yo. Bueno, también ha estudiado en Roma, ¿verdad? Sí. Bueno, Erasmus, bueno, pero, jolín, Madrid, Roma, o sea, arte por todos lados, eso está clarísimo. Y bueno, apasionada, por supuesto, ya que he mencionado antes la sirenita de Disney, apasionada de las películas de Disney, y especialmente pues la que lleva en la camiseta en el día de hoy, que es la sirenita Ariel, junto con Flounder. Así que bueno, yo creo que la presentación ya está hecha, todos ya sabéis quién es, así que no voy a perder más tiempo, así que adelante. Gracias, Santi. Bueno, sé que estáis un poco expectantes porque no tenéis ni idea de qué venís, nunca habéis estado en un taller así, pero os tengo que decir que esto no me lo he inventado yo, ¿vale? Esto existe y de hecho este taller sobre las sirenas ya lo hemos tenido antes. Y por poneros un poco en contexto, el público que había era desde adolescentes de 12 años hasta una señora de 70 años. Inclusive un amigo mío fue al taller y fue la primera vez que invitó a la que actualmente es su novia. O sea, que muy mal no tuvo que ir al taller. Lo que os quiero decir es que bueno, vamos a estar viendo una serie de cosas, vamos a ver cómo es el desarrollo de las sirenas en el arte y cómo ha llegado hasta la cultura popular de hoy en día. Y quiero que sea algo interactivo, que podáis participar y que, bueno, que os soltéis. Vosotros tranquilos, aunque no sepáis de arte, seguramente habréis visto sirenas, aunque no os acordéis, en muchísimos sitios. Quizá donde vayáis a comprar, ¿alguna vez habéis ido a comprar la sirena? ¿Os suena? Sí. ¿El congelados? Ok, pues eso es lo que me gustaría, que si tenéis alguna pregunta o algún comentario que me interrumpáis constantemente y podemos también dialogarlo, aunque esto no será muy bueno para luego internet, pero me gusta que sea algo interactivo para que yo no suelte un rollo que sea aburrido, aunque me consta que aburrido creo que no será. Entonces, como ha dicho Santi, la charla el taller se divide en dos partes, ¿vale? Primero vamos a tener una charla y luego vamos a hacer papiroflexia, que son manualidades con las manos, y luego os explicaré un poquito sobre ello, ¿vale? Entonces, vamos con el taller. El taller se llama Un mar de sirenas y es un taller para toda la familia y quería lanzaros algunas preguntas. Y es, ¿las sirenas existieron o no existieron, verdad? Creo que esto ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Las sirenas es una cosa para niños? ¿O es algo que no tenemos que prestar atención? ¿Es solamente una cosa de fantasía? ¿Es algo irrelevante? Pero sin embargo siguen presentes, como hemos visto, en el mundo actual. Así que vamos a descubrir, ¿os parece? Todo lo que podemos aprender. Os iba a poner un vídeo de esta película. Básicamente es un vídeo donde se ve un barco que naufraga, que va navegando por el mar y de repente en ese barco hay varias personas, entre ellos, bueno, la mayoría de marineros son hombres, pero hay una mujer y llega un momento en el que las sirenas empiezan a atacar el barco y todos los hombres caen rendidos ante el canto de ellas y solamente la chica, que es la mujer, es capaz de sortear todas las rocas y toma el mando, toma el timón y es capaz de hacer que ese barco no naufrague.
porque a ella como mujer pues no le atraían los cantos de sirena. Bueno, esto es ficción, esto es una película, pero hay algo aquí del mito original. No sé si alguno de vosotros habéis visto esta película de Sinbad, ¿sabéis? Sinbad el marino. Es una película de 2003 de animación. Lo que pasa es que quedó bastante apagada porque en 2003 salió otra película que también tenía que ver con piratas y con el mar, que sí que es altamente conocida, que es Piratas del Caribe. Entonces esta quedó un poco ahogada, digamos, en el mar. Vamos entonces a empezar con la sirena. ¿Cómo recuerdas a la sirena? A ver, así, a bote pronto. ¿Qué es una sirena? ¿Cómo son las sirenas? Participar, decidme. Todos tenéis voz aquí. Una mujer con cola de pescado. Una mujer con cola de pez, ¿vale? Así la recordáis todos, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Y algunas de las características de las sirenas? ¿Qué me podéis decir? Su canto. Su canto, ¿vale? ¿Qué hacen con su canto? Hechizan a los hombres. Hechizan a los marineros, a los hombres, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué decíais? ¿Algo más? Bueno. ¿Kira? Fijaos, podemos encontrar muchas sirenas en el arte y en la cultura actual y son sirenas muy diferentes. Por ejemplo, ¿qué diferencias podéis encontrar entre la película de Disney, de La Sirenita, y esta otra serie de sirenas que ahora mismo no sé si salió en Netflix o... Yo no la he visto. ¿Qué diferencias podéis encontrar? A ver, esto es fácil. Ahora mismo os estoy haciendo preguntas súper sencillas. Ya luego iremos entrando un poco en materia. Los cabellos, ¿Los cabellos? ¿Qué pasa con los cabellos? que son de diferentes colores. Vale, bueno, eso nos puede dar una pista. Un cabello rojo nos da una pista de que es algo pues, más infantil, algo más divertido, más casual. En cambio, la sirena de vuestra derecha, ¿sí? De vuestra derecha, ¿qué le pasa? Tiene un bebé, ¿vale? ¿Y qué os inspira? ¿Qué os transmite esa sirena de la derecha? Mal rollo, ¿no? Totalmente. No es como la de Disney, ¿no? ¿Diríais que da un poquito de miedo? Es un poco oscura, ¿no? Vale. Pues es que realmente hay mucha variedad de sirenas y es lo que vamos a ver ahora. Fijaos, vamos a empezar con lo que es la leyenda. ¿Qué es una leyenda? Pues una leyenda básicamente es una narración que se cuenta en diferentes culturas y que va perviviendo a lo largo del tiempo porque se transmite a lo largo de las generaciones, ya sea de manera oral o de manera escrita. Y normalmente las leyendas suelen tener algo de verdad, sobre eso se sustentan los mitos y las leyendas, pero muchas de las otras cosas que las rodean son cosas de la imaginación, de la fantasía, ¿no? Y yo quería aquí dar una nota sobre la imaginación y la fantasía, porque muchas veces lo vemos como algo de niños, como algo irrelevante, pero voy a intentar que hoy salgáis de aquí pensando que las sirenas son algo interesante o guay. Fijaos, la imaginación, decía Einstein, que la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, pero la imaginación rodea el mundo, la imaginación no tiene límites, ¿no? El primer testimonio, o al menos el más importante que tenemos sobre las sirenas en la historia, estoy hablando de historia, es de Homero. Homero era un poeta griego del siglo VII a.C., ¿vale? Y él escribió un libro muy importante que se llama La Odisea, que es una narración épica, una narración de aventuras, donde el personaje principal se llama Ulises. Y hay un momento en que Ulises, que él es un marinero que va viviendo aventuras, llega a un lugar donde hay sirenas. Y aquí os he copiado el extracto donde habla sobre las sirenas. Fijaos, dice, primero llegarás a las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas, ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa. Antes bien, lo hechizan estas con su sonoro canto, sentadas en un prado, donde la rodea un montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. Haz pasar de largo a la nave y derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros, para que ninguno de ellos las escuche. En cambio tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firmes, junto al mástil, que sujeten a éste las amarras, para que escuches complacido
la voz de las dos sirenas, y si suplicas a tus compañeros o los ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas. ¿Os habéis enterado más o menos? Fijaos, esto es una representación de lo que pasa allí. Ulises, que es este personaje del centro, ¿veis más o menos las imágenes? ¿Queréis que apaguemos una de las luces para que se vea mejor? Quizá, Marta. ¿Veis el ratoncito? Porque os voy a estar señalando cosas en la pantalla. ¿Veis la manita? ¿Sí? ¿La veis? ¿Sí? Vale, este es Ulises. Ulises quiere escuchar el canto de las sirenas, pero sabe que si las escucha va a acabar muerto, va a acabar ahogado. Entonces lo que le recomiendan es que le aten al mástil para que así pueda escucharlas. Y en cambio todo el resto de marineros, que son sus compañeros, estarán remando, pero estarán con sus oídos tapados con cera, para que si se escuchan el sonido, pues no se vayan tras ellas. Esa sería la manera de burlarlas. Pero aquí, en esta imagen, creo que habrá algo que os llame bastante la atención. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué os he puesto? Tienen cara de hombre, de persona. Tienen cara de persona, ¿vale? Pero ya decíamos que eran mitad persona, pero decíamos que la otra mitad era de pez. ¿Pero y esto qué es? Qué cabezón. Son aves. Bueno, pues con esto lo que os quiero decir es que las sirenas, y esto es una cosa que muchas personas no saben, en la mitología clásica, las sirenas eran mitad mujer y mitad ave. Lo de la cola de pez vino mucho después. Fijaos, os he puesto aquí unas imágenes un poquito más grandes. Fijaos cómo se acercan a los marineros y susurran en sus oídos con sus cantos. Os traigo algunas de las pruebas para que veáis que esto no es una cosa que yo me estoy inventando, y es que el arte sirve como pruebas y como testimonios arqueológicos. Cuando nosotros queremos saber algo sobre la antigüedad tenemos la arqueología, pero también tenemos el arte. Tenemos la historia. Pero fijaos, aquí tenemos esto se llama una representación iconográfica, bueno, es una figura de una sirena, y esta figura se encontraría en algunas de las vasijas, de las ánforas griegas, ¿os suenan, verdad? Y fijaos que aquí hay una inscripción, y esa inscripción dice Sirene y mi, que significa literalmente yo soy la sirena. Entonces, si ya encontramos en ánforas antiguas donde hay sirenas y sabemos que tienen alas, son pruebas de ello. Fijaos, aquí hay una cerámica también. Aquí está el barco también de Ulises, del mito de Ulises con los marineros, y aquí tenemos a 3 sirenas también, que son aves. Esta imagen es mucho posterior, es del siglo XIX, es de un pintor ya del romanticismo, pero este pintor, en vez de dibujar las sirenas con cola de pez, lo que hace es copiar cómo eran en la antigüedad clásica, que eran con alas, ¿vale? Os he puesto aquí este detalle para que veáis que es la misma imagen la que está reproduciendo este pintor que se llama Waterhouse, con esa misma embarcación que tiene ese ojo, que es como si el barco fuera una ballena, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Os he puesto aquí otras imágenes para que vierais más de cerca las sirenas, y eso es en el mundo griego, pero tenemos también otros testimonios en el mundo romano, y esto es un mosaico, ¿vale? Un mosaico romano que también muestra el mismo episodio de Ulises y las sirenas. Veis también aquí está Ulises en el centro, amarrado al mástil principal con los marineros, y aquí, en cambio, las sirenas no se encuentran revoloteando la embarcación, sino que están en unas rocas, ¿vale? Y fijaos, estas sirenas a mí me parecen muy graciosas. Lo vais a ver a lo largo de la presentación, que a mí, además de interesarme el arte, me hace mucha gracia, porque el arte antiguo no tenía la virtud de ser bello. Pero las imágenes, lo importante era representar conceptos, era transmitir ideas. Entonces aquí no se buscaba la belleza. Por lo tanto, podemos decir que estas sirenas no son bellas. De hecho, son mujeres vestidas con una especie de palios, de túnicas, que tienen también alas de ave, pero y fijaos en las piernas. Son patas literalmente de gallo, son patas de gallinas. Y fijaos que estas sirenas, 2 de ellas portan o tienen unos objetos que son, a ver, ¿me podríais decir qué es esto? Una flauta y una lira, efectivamente. ¿Y esta qué hace? ¿Qué otro instrumento utilizará para atraer a los marineros con su canto? Si una tiene una flauta y otra una lira, la del medio, ¿qué otro instrumento musical podría utilizar? El canto. El canto, efectivamente.
Eso es, porque con estos instrumentos, ya sean los que tenían en las manos o con su propio canto, lo que hacían es que atraían a los marineros, pero o sea, lo que contaba la leyenda es que acababan ahogándolos y llevándolos a profundidades. Pero claro, ¿cómo iba a hacer esto un ave si no se podía meter en el agua? Iremos viéndolo. Según la mitología griega, las sirenas eran 3 y eran hijas de Aqueloo, que era el dios del río, y Melpómene, probablemente, que era una musa. Y bueno, pues ellos dos tuvieron a las sirenas, y las sirenas tenían nombre, fijaos, Ligia, que era la de la voz clara, ella era la cantante, Leucosia, que era la blanca, que era la flautista, Parténope, la de la lira, la de aspecto de doncella. Ahora, hay una ubicación que se encuentra en Italia, algunos de los que veráis por allí, a lo mejor habéis estado alguna vez cerca, que son las Islas Ligali, y en estas islas se creía desde la antigüedad que era el hogar de las sirenas. Y os preguntaréis, ¿por qué? Vamos a tratar de explicarlo un poco. Fijaos, estas islas están en Nápoles, en la costa, y son 3 islas que literalmente lo que significa son las Islas de los Gallos. Son 3. Y se llaman de la siguiente manera. Esta grande se llama Gallo Lungo, que es gran gallo, el gallo grande. ¿Os imagináis por qué? Por su forma. ¿Lo veis más o menos? Como esta podría ser el pico, con la cresta. Aquí tendrían que estar las patas y esta sería la parte de la cola con las plumas. ¿Lo veis más o menos? Otra de las islas se llama la Rotonda, que es la que es redonda, la que es circular. Y esta, la Castelluccia, que sería como aquella que tiene un castillo o que tiene como una fortaleza, porque es su formación rocosa invita pues a ser más resguardada, ¿vale? Digamos a que tiene picos y no puedes escalar, como si fuera un castillo, ¿no? Vale, pues estas 3 islas, que por cierto, yo la primera vez que las vi, a mí esto me recordaba a un delfín, pero bueno, se llaman las Islas de los Gallos, así que a los antiguos les recordaba a un gallo, no a un delfín, quizá porque la veían desde la costa y entonces literalmente si la veían desde algún pináculo, desde el interior, desde lo alto, y veían las islas, les parecía un gallo. Pero bueno, a mí no me voy a entretener mucho con eso. Estas islas, ¿por qué se creía que en estas islas era el hogar de las sirenas? Pues fijaos, hay varias explicaciones, porque como hemos dicho, los mitos tienen parte de verdad, pero luego se rodean de toda la imaginación y la fantasía, ¿no? Entonces, al menos podemos tener 3 explicaciones, que lo he señalizado ahí con 3 iconos para poder acordarnos. La primera es que esta zona era una zona donde había muchos naufragios. Vaya la casualidad, ¿no? Que cada vez que pasaba un barco por ahí, no, me lo voy a inventar, pero 4 de 5 veces siempre naufragaban los barcos. O sea, encallaban y los marineros no volvían a la costa. Vaya casualidad. Por otro lado, ha habido estudios de la Universidad de Berlín, donde, fijaos que esto es una cosa seria que se estudia. Vosotros pensáis que esto puede ser una cosa así muy fantasiosa, pero esto se estudia. Unos estudiosos de la Universidad de Berlín hicieron unos experimentos acústicos para ver cuál era la acústica de estas islas. Y resulta que si tú venías con un barquito por aquí y justo el barquito entre estas 2 islas hacías un sonido muy estridente, ese sonido hacía eco y se escuchaba hasta 400 metros. Y además la disposición que tenían así las 3 islas como circulares como que hacían que también el eco rebotara entre las rocas. Además era una zona de paso donde había mucha niebla. Imaginaros, en este contexto geográfico, acústico, toda la imaginación de un hombre lo que puede hacer. Y es que nuestra imaginación no conoce límites, desde luego. ¿No os pasa que cuando queréis ver algo lo acabáis viendo? Cuando queréis imaginaros algo os lo acabáis imaginando. Pues es una cosa que hace la mente, ¿no? Y una de las, digamos, de las razones más importantes por las que este lugar se consideró el hogar de las sirenas fue porque había un geógrafo griego que se llamaba Estrabón, un geógrafo, o sea,
A ver, en la antigüedad la ciencia no era tal y como como la conocemos ahora, podríamos hablar de pseudociencia. Me explico. No se tenían las pruebas y los aparatos y los avances que tenemos hoy para saber si las cosas eran verdad o mentira, pero ya había una especie de intento por descubrir qué era lo real y qué no era lo real, ¿no? Pues es que este era un geógrafo que se llamaba Estrabón y que localizó en esta isla el hogar de las sirenas. Como consecuencia, en la antigüedad, y fijaos, la antigüedad han sido muchísimos siglos, los hombres y las mujeres pensaban que realmente las sirenas existían. Fijaos, esto es un fresco de Pompeya, que os sonará a Pompeya por el volcán que hubo y todo lo que pasó allí, ¿no? En Pompeya, que esto ya es después de Cristo, había también testimonios de este mismo episodio de Ulises, y fijaos las 3 sirenas, ¿dónde se encuentran? Son 3 sirenas aladas, y fijaos dónde están. Están en 3 rocas, ¿la veis? O sea, que es que la ubicación geográfica estaba bien definida. En ese lugar, en esas 3 rocas, allí vivían esas 3 sirenas. Fijaos qué gracioso, aquí hasta los huesos putrefactos de los esqueletitos de los... no se ve muy bien, ¿no? De los marineros. Y por favor, ¿pero qué es esto? O sea, ¿esto es una sirena de verdad? O sea, por favor, ¿veis esto? Es bonita la sirenita, ¿no? Pues esto también eran sirenas de la antigüedad. No sé lo que parecen, pero son horrorosas. Ahora, hay otra posible explicación del mito de las sirenas, y es que los marineros confundían a las sirenas con unos animales que se llaman manatíes. Y son estos. Me diréis, a ver, se diferencian bastante, ¿no? Bueno, pues os diré que cuando llevas no sé cuántos días en alta mar, sin comida, sin agua, desesperados, si has perdido tu camino, si has llegado a un lugar donde hay mucha niebla, donde echas de menos a tu familia y de repente ves al fondo en unas rocas a unos manatíes así tumbaditos haciendo así con la cola, puede pasar, ¿eh? Y de hecho seguramente pasó en alguna ocasión. Habría que investigar más este tema, pero bueno, es una cosa, de hecho en la revista de National Geographic, que es una revista pues seria, podríamos decir, salió esta noticia como una explicación a la confusión que podía haber habido con las sirenas. Vale, seguimos avanzando. Ahora os preguntaréis, vale, Jacqueline, me has contado todo esto de muy bien, en la antigüedad las sirenas eran mujeres aladas. Pero ¿cuándo vamos a empezar a ver las sirenas con cola de pez? Que es lo que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es esta transición en el arte? Bueno, pues existe esa transición. ¿Veis que aquí tiene alas y piernitas de pollo? Y aquí ya es una sirena con cola de pez como la conocemos hoy en día. Una de las explicaciones que se le da es que se haya confundido a las sirenas con otros seres mitológicos, otros seres fantásticos, que sí que eran seres marinos, pero que no eran sirenas, como podrían ser las tritonisas o las nereidas, que son estas, que eran pues mitad mujer y en vez de tener una cola tenían 2. Y estas, las tritonisas, eran básicamente parte de la corte, digamos en la mitología, estoy hablando de mitología clásica, ¿vale? La mitología era la manera que tenían los antiguos de explicar las cosas que no entendían del mundo. Tenían una manera de explicar las corrientes, las tormentas con un dios, que era el dios Poseidón, ¿no? El dios del mar. Pues las tritonisas serían parte de la corte, digamos así, como de las sirvientas del rey del mar. Pero por otro lado también estaba Escila. Escila, bueno, esto es una pasada. Escila era un monstruo marino que tenía también parte de arriba de mujer, que tenía una cola como una especie de serpiente, pero que de delante de ella salían como cabezas de perros. O sea, tenía que ser un monstruo terrorífico, porque vamos, esto no había ni por dónde cogerlo. Pues este animal marino también se creía que pues, vivía por allí en alguna cueva y atacaba a los marineros. Entonces, ¿qué podía haber pasado? Podía haber pasado que tanto hablar sobre esto, tanto las abuelas a los nietos, las madres a los niños, los padres a los hijos, tanto contar estas historias,
pues al final se confundían y decían, ah, pues a lo mejor las sirenas también son así, también tienen cola de pez, ¿no? Como estas otras, como esos otros seres marinos que también tienen cola de pez. Bueno, es una explicación y de hecho, Starbucks, cuando veis el logo de Starbucks, que es muy famoso, ¿quiénes vais habitualmente aquí? Bueno, es un poco raro, ¿no? Pero habéis estado y os habéis fijado en el logo de Starbucks. Pues lejos de lo que mucha gente piensa de que es una sirena, no es una sirena, es una tritonisa, porque tiene las dos colas, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo la pervivencia del mundo antiguo, de las leyendas del mundo antiguo, siguen todavía hasta nuestros días, ¿no? Pero bueno, vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo antes. ¿Cómo pasamos de las alas a la cola de pez? Pues hay un momento de la historia que, desde luego, es mi momento favorito de la historia, que es la Edad Media, en la que se representan las sirenas de las dos maneras. ¿Y dónde podemos encontrar estas representaciones? En los manuscritos. Y os voy a decir algo muy breve sobre esto, que a mí me parece muy interesante. Fijaos, los manuscritos básicamente son libros que copiaban los monjes en sus monasterios y que tenían texto escrito y al ladito del texto dibujaban, que se llaman miniaturas, ¿vale? Pues dibujaban. La cuestión es que, bueno, sabéis que durante la Edad Media el conocimiento básicamente se transmitía a través de la iglesia, a través de los monasterios, ¿no? Lo más curioso es que en la Edad Media había libros que se llamaban bestiarios, que eran como nuestras enciclopedias de animales. Imaginaos que ahora vas a la tienda y te compras una enciclopedia de animales. Y tú buscas el delfín, tú buscas, yo qué sé, la tortuga. Pues si ibas a esas enciclopedias de la Edad Media, que se llamaban bestiarios, de bestias, tú buscabas y encontrabas las sirenas. Tú buscabas y encontrabas los unicornios. Tú buscabas y encontrabas los dragones. Y me diréis, ¿y esto por qué? Pues porque en esa época la línea entre lo real y lo imaginario era muy fina. No sabían diferenciar. Perdón, no tenían los recursos para hacerlo, ¿no? Y no habían podido viajar lo suficiente para tampoco comprobarlo, desde luego. Entonces lo que os quiero decir es que en estos manuscritos medievales aparecían las dos representaciones de las sirenas. Sirenas ave y sirenas pez. Y a ver si a vosotros esto os hace algo de gracia. No espero que os haga tanta gracia como a mí, pero a ver si os hace algo de gracia. Fijaos de nuevo, tenemos el mito de Ulises, con los hombres que están dormidos básicamente. Están ahí durmiéndose en la barca y aquí están las señoritas. Pero es que tanto la que tiene cola de pez está en el agua como la que tiene plumas. Se va a mojar, ¿no? No creo que sea muy práctico. Pues ahí están. Esto es un momento primero, pero llega un momento segundo en el que atacan. Y ahora tanto la que tiene alas sale del agua como la que tiene cola también sale del agua. Madre mía, estas sirenas eran privilegiadas, desde luego. Esta me parece increíble. A esta no le hace falta cantar, a esta no le hace falta tocar la flauta. ¿Esta qué está haciendo? A ver. ¿Cómo va a llevarse al pobre marinero para atraparlo y comérselo? ¿Cómo lo va a hacer? Esta coge la flauta y le va a dar un golpe en la cabeza. Estas están ahí como, bueno, venga, me voy a acercar a contarte, voy a tratar de seducirte. De hecho, estos marineros están dormidos porque han sido ya atrapados por ese canto, ¿no? Las sirenas tienen unos objetos en las manos. A ver, ¿qué podrían tener en las manos? En la antigüedad hemos visto que tenían una flauta y una lira, porque pues tocaban los instrumentos, ¿no? Pero aquí, en la Edad Media, pasa una cosa. Y es que tienen otros objetos en las manos. Sé que es difícil de saber. Pero fijaos, esto es un peine. Y esto es un espejo. Y esto es un pez. Pues sí, el pez lo sabéis, vale. El pez vamos a dejarlo a un lado porque no nos interesa ahora. Pero ¿por qué tiene un espejo y un peine? ¿Qué os suena a vosotros esto de sirenas con espejos y peines haciendo así? ¿Os recuerda un poco ya más a cosas que vosotros hayáis visto? ¿Al imaginario común que tenemos? ¿Sí? A la sirenita, por ejemplo, ¿no? Que ella hacía también esto. De hecho, tengo por ahí alguna foto que lo vamos a ver.
Solo os quiero decir que la sirena pasó de ser un animal monstruoso con alas, que atacaba a los marineros, que simbolizaba los peligros del mar, a ser una tentación. Acordaros que esto está dentro de la Edad Media y muchas veces estos libros se escribían con propósito moralizante. Es decir, para decirle a la gente lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Desgraciadamente, muchas veces la religión se ha utilizado de esa manera, ¿no? Para decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Pues en estos libros las sirenas simbolizaban o representaban el pecado, la lujuria, la tentación. Y por eso pues se representaban así, bonitas, coquetas, arreglándose. Estas, o sea, son fantásticas, o sea, yo no sé cuál es peor, de verdad. O sea, esta no solamente, esta tiene alas y cola. Esta tiene cola, pero también tiene patas. ¿Veis aquí el popurrí de representaciones que hay? Alas, patas. Esta es magnífica, por favor. Esta sirena tiene cola, pero está volando. Esto yo no sé lo que es, o sea, esto es horroroso, esto es... Y sigo, y aquí podemos decir muchas más cosas. Fijaos, como hemos dicho, estos eran libros moralizantes, ¿vale? Entonces, había un texto y había una imagen. Aquí os pongo un ejemplo del texto que había. Fijaos lo que dice. Sirena y demonia. De ahí que debamos entender, por las sirenas, los placeres mundanos y las diferentes vanidades que cantan tan dulcemente, que por su suavidad se duermen muchos hombres sensuales. Pero los navegantes cautos y prudentes, que no quieren oír las voces de las sirenas, se tapan los oídos con cera, es decir, con palabras santísimas y honestas, con buenas acciones y con virtud. Increíble, ¿verdad? Era una manera de enseñar, no sé si la mejor, pero era una manera de enseñar. Pues esto es lo que os estoy hablando, ¿no? De la sirena coqueta. La sirena coqueta pasa de ser un pelín más fea en la Edad Media, que habéis visto que algunas están un poco demacradas, así, con los pechos un poco así, las caras un poco así feas, y cada vez que vamos avanzando en la historia, van siendo más bonitas. Fijaos que tenemos que llegar a esto, ¿vale? Van siendo más bonitas, fijaos, esto ya es un poco más avanzado en el tiempo, y llegamos a esto que para mí me parece una preciosidad. Y aquí ya me podréis decir, vale, Keila, esto ya sí que es un cuadro, esto ya me estás enseñando algo de arte que es bonito. Ya, hemos llegado. Bueno, por si os interesa un poco, esto es siglo XIX, estamos en el romanticismo, este es un pintor británico, se llama Waterhouse, y bueno, pues tiene un cuadro que se llama La Sirena, y a mí, sinceramente, me parece uno de los cuadros más bonitos de sirenas que existen. Fijaos que esta sigue siendo la sirena coqueta, sigue siendo la sirena que se peina con el peine y sigue siendo una sirena que utiliza esa especie de concha para mirarse como si fuera un espejo. Y aquí es lo que ha dicho antes Kira. Precisamente eso recuerda a la sirenita, ¿verdad? Que se peina con el tenedor, que cuando la sirenita, claro, ella vive en el mar, entonces cuando sale a la tierra en la peli, no sabe con qué peinarse, dice, bueno, esto es un tenedor, pues me servirá para desenredarme el pelo, ¿no? También con el espejo, ¿veis que están los mismos elementos? Que aunque sea una cosa moderna, sigue conservando los mismos elementos de la Edad Media. Por dar un poco de contexto, aquí en esta serie de cuadros que os estoy poniendo, que están dentro del romanticismo, básicamente lo que buscaban no era como antes, que era explicar conceptos o enseñar a la gente. Lo que trataban de hacer es buscar la belleza estética. Por eso nos gusta más, por eso nos parecen más bonitas las sirenas. Y además también había un fuerte deseo porque las representaciones, porque las personas expresaran emociones. Y las sirenas siempre tenían ese componente de melancólico, porque son mujeres que se encuentran entre el mar y entre la tierra. Son mitad mujer, mitad pez. Siempre esa melancolía de que quiero estar en el mar, pero quiero estar en la tierra, ¿no? Hay dualidad en ellas, porque son bellas, pero también son peligrosas. Aunque vamos avanzando en la historia y las sirenas ahora son bonitas, siguen conservando ese factor de ser peligrosas. Fijaos, este texto que dice la sirena, esto ya estamos en el siglo XX, ¿vale? Siglo XX, fijaos qué salto hemos dado. La sirena dice, escuchó esclavo, está hablando de un hombre, escuchó esclavo del canto de las sirenas.
de la sirena, perdón, su voz como una estrella mientras volaba por el aire. Se ahogó en sus ojos cuando lo llamó para que la siguiera y comparó el sol al oro de su cabello. Estamos dentro del romanticismo, del movimiento romántico. Extendió los brazos y los mantuvo a su lado. Sus suaves labios le acariciaban las líneas de la frente. No pudo resistirse a ella y un hechizo lo había atrapado y nada podría salvarlo. Ya era todo para ella. Lo hundió con ella en el agua clara. Él jadeó cuando la muerte comenzó a dominar su alma. Su vida se atenuaba a medida que lo arrastraba aún más y se rió cuando ella vio que había logrado su objetivo. O sea, básicamente lo que está describiendo es como el chico, el marinero, está asomándose al mar, está allí la sirena, y entonces acaba trayéndole, y acaba cogiendo, le hunde y le lleva al fondo del mar, y bueno, pues muere ahogado y acaba lo que hacían las sirenas, pues al devorarlos. Eso es lo que hacían. ¿Veis alguna diferencia entre estas dos sirenas, que las dos, por cierto, son de Waterhouse? ¿Veis alguna diferencia? Una tiene piernas, la otra tiene cola de pez. Efectivamente. Aquí empieza a pasar una cosa muy bonita en la representación. Y es que se empiezan a ver las piernas de las chicas. Creo que lo he puesto aquí. Aquí. Y fijaos que aquí es casi la zona que toca el agua, es la que está bañada por el agua, es la que tiene la cola. No pasa en este caso, pero sí pasa en estos casos. Fijaos que a medida que la sirena pierde el contacto con el agua, entonces se transforma en humana. A mí estos detalles me parecen hermosos, la verdad. O sea, veis que esta todavía está en el agua, es esta. Esta todavía está en el agua y todavía tiene la cola de sirena, pero esta que ya ha salido, que va por el marinero, esta ya que tiene los pies fuera del agua, ya son pies humanos, ¿no? Y bueno, ya esto se aprovecha para dibujar realmente mujeres desnudas en el sentido bueno, lo puedes entender como quieras, pero te voy a dar la justificación artística. Es para el estudio de la anatomía humana, ¿vale? Pero lo que me refiero es que ya incluso se llega a hacer sirenas que ya no tienen nada de pez, son literalmente mujeres al descubierto, ¿no? Este ejemplo me pareció muy curioso, que esto es del siglo XIX, sirena y bebé terrestre, fijaos. Esto es de otra leyenda, dice, las sirenas podían convertirse en humanas y casarse con humanos, pero este debía esconder algún objeto de pertenencia de la sirena, como un espejo, para mantenerla a su lado. Si ella lo llegara a encontrar, el contrato se rompería y ella regresaría al mar. Esta imagen lo que nos da a entender es que esta sirena estuvo casada con un humano, tuvo una hija, pero encontró el objeto que el hombre le había escondido y entonces pudo regresar al mar. Es un poco una relación tóxica con el mar, el de la sirena, ¿no? Y entonces este momento sería ese momento en el que ella se reencuentra con su pequeña, pero claro, de alguna manera está condenada a permanecer todavía en el mar, ¿no? ¿Cuándo podríamos decir que realmente triunfa la cola de pez? Vamos bien de tiempo. Bueno, pues a muchos os sonará este señor, Hans Christian Andersen, que es el autor del cuento popular de La Sirenita, ¿vale? Este era un escritor y poeta danés. Él escribió un cuento llamado La Sirenita, que es el cuento en el que está inspirado la película de Disney de La Sirenita, que describía a la sirena con cola de pez. Y fijaos, esta es una imagen de una ilustración de alguna de las ediciones más antiguas de ese cuento. Fijaos que esto es 1837 y aquí ya se ve representada a la sirena con cola de pez. Esta historia de la sirenita, como muchos sabéis, bueno, pues básicamente la sirenita no estaba conforme con lo que tenía. ¿A cuántos nos pasa eso? A todo el mundo nos pasa, ¿no? No estamos conformes con lo que tenemos. La sirenita no quería vivir en el mar, quería vivir en la tierra, porque se había enamorado de un muchacho. Y entonces, ¿qué hace? Pues va a la bruja del mar y hace un trato con ella, un trato horroroso, para poder tener piernas. Y fijaos, este es un extracto del cuento original que dice: solo la hechicera de los abismos podía socorrerla. Porque claro, la sirenita tiene un gran problema, que es que quiere irse con el príncipe. Pero ¿a qué precio? A pesar de todo decidió consultarle, a la hechicera.
Por consiguiente, quieres deshacerte de tu cola de pez. Y supongo que querrás 2 piernas. De acuerdo, pero deberás sufrir atrozmente, y cada vez que pongas los pies en el suelo sentirás un terrible dolor. Esto seguramente algunos de vosotros lo sepa, quizá los más jóvenes que bicheáis ahí por Instagram, que el cuento original de La Sirenita no fue tan fácil como, vale, te doy piernas de piernas humanas y tú te vas a la tierra. No, tuvo un precio grande a pagar. Y el precio grande a pagar fue que cuando ella estuviera en la superficie y caminara con sus pies, cada vez que pisara, iba a sentir como si 1000 agujas le traspasaran los pies. ¿Merece la pena o no merece la pena? Esta es una escultura que está inspirada en el cuento de La Sirenita de Anderson, que es una escultura muy popular que se encuentra en Dinamarca y que a algunos de vosotros os sonará, que es esta. Bueno, ¿a quién le suena? ¿Alguien ha visto esto? ¿Le suena? De hecho, esta sirena se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Si vosotros vais a Copenhague, probablemente si vais a las tiendas de... ¿cómo se llama esto? De souvenirs, encontráis una sirenita de estas. Y esta sirenita es la sirenita del cuento original, en recuerdo al escritor, ¿vale? Y esta sirenita, fijaos si es importante para la ciudad, que muchos de los problemas sociales, económicos y de muchos calibres que ha habido han atentado contra esta sirena. O sea, todo acaba recayendo en ella. Bueno, le han hecho de todo a esta sirena, le han cortado la cabeza, le han pintado, le han grafiteado. Y si os interesa, en el Parque de Europa aquí en Madrid hay una sirena de estas, hay una reproducción, no es la sirena original, claro, hay una reproducción de esta sirenita. Y esta sirenita, no sé si he puesto una imagen, no se ve, pero a esta sirenita le pasa lo que hemos estado viendo, que tiene pies de sirena y pies de humana, pero fijaos, perdón, piernas de humana, pero los pies llegan ya a ser aletas. Ahora, estamos llegando ya a Disney. Os diría que es mi parte favorita, pero también las miniaturas medievales eran mi parte favorita. Disney, 1989. ¿Qué pasa con la compañía de Disney en esta época? Básicamente lo que pasa es que las películas que están haciendo son horrorosas, va a pique, no vende, la taquilla está fatal, todo va mal. Pero crean esta película, La Sirenita, en el 89, y Disney despega y llega a ser lo que es hoy. No voy a decir si es algo... no voy a decir lo que soy. Vamos a dejarlo ahí, que cada uno piense lo que quiera. Pero básicamente si os suena la edad dorada de los 90 de Disney, empezó con La Sirenita. Es anterior, no es del 89, pero empieza con esto. O sea, La Bella y la Bestia, Aladdin y un montón más de este estilo, pasó porque La Sirenita triunfó y porque un montón de personas empezaron a interesarse por lo que hacía esta compañía, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en esta película para que fuera tan atractiva? Bueno, os podría aquí hablar de muchas cosas, pero además de que tenía una banda sonora espectacular y además de que la animación para la época era muy bonita y estaba muy bien hecha, creo que aquí hay un elemento muy importante y es precisamente que eligieron a una sirena. O sea, eligieron a la protagonista y además es una sirena que ya no es una sirena cualquiera, es una sirena que tiene nombre y que se llama Ariel. Y es una sirena que tiene un deseo de libertad. Cuando vosotros pensáis en la sirenita, al menos a mí es lo que me pasa, yo soy niña de los 90, yo lo que pienso es en libertad, es en alcanzar aquello que no tengo. Ser libre. Eso es lo que quería transmitir Disney, porque Disney desde el principio lo que te quiere decir es tus sueños se pueden hacer realidad. No vamos a entrar ahora si eso es verdad o no. Pero Disney te quiere decir todos tus sueños se pueden hacer realidad. Entonces, si la sirenita quiere piernas, las puede tener. Claro, pongo aquí que esto es una versión optimista del cuento, porque como hemos dicho, esta es una versión para niños y para adultos, que está con azúcar, no es una versión con azúcar.
es dulce, no se muestran todos los horrores de esas sirenas horrorosas de la antigüedad, ni esto que contó en el cuento de que tenía que pisar y se iba a hacer daño. No, esto no pasa en esta película. Pero sin embargo, sí que os quiero llamar la atención sobre ese anhelo al que apunta esta película, que es un anhelo que para mí creo que siempre está insatisfecho, porque claro, Ariel quería salir al exterior porque no estaba conforme con lo que tenía. Pero es que resulta que en La Sirenita 2, ¿alguien sabe sobre esta película? Gracias, físicas. En La Sirenita 2, ahora es la hija de Ariel, que se llama Melody, la que vive apartada del mar porque su madre ha querido sobreprotegerla y librarla de todos los peligros del mar, de todos los males del mar, y ahora es Melody la que quiere ir al mar. Y ahora es Melody la que habla con la bruja del mar, que es la hermana de la otra bruja del mar, de Úrsula, y esta es la que le da ahora la cola. ¿Veis a dónde quiero llegar? La madre quería pies y la hija quiere cola. Es que así somos, ¿eh? De verdad, así somos. Por eso pongo anhelos insatisfechos. Es que nunca estamos conformes, de verdad. Y bueno, llegamos a esta película que fue del año pasado, que es un live action, o sea, es de acción real. Mi marido siempre me hace la broma de la sí negrita, pero no voy a entrar en eso. A mí me encanta esta película y me encanta porque, además, bueno, sabéis que ha tenido mucha polémica y tal, pero me encanta porque ha cogido muchos elementos de la antigüedad que son de la leyenda de la sirenita, de las sirenas, y que se habían perdido por el camino. Por ejemplo, en las primeras escenas de la película se ve, hay una conversación, es que no lo puedo poner porque no está en internet y copyright y todo, pero hay una conversación de los marineros sobre las sirenas. Y eso no pasaba en la película de la sirenita, de la animación, de la de dibujitos, ¿vale? Aquí en esta película hay un naufragio también, pero en cambio el naufragio no es en vez de ser provocado por las sirenas, es provocado por una tormenta. Aquí el naufragio, la sirenita, en vez de comerse al chico, lo salva. Menos mal. Y en esta película también se añaden otros elementos que sirven para dar mucho más contexto a la película, para hacerla un poco más adulta, más real, por así decirlo. Y es que Eric, que es el príncipe, Eric tiene, digamos, una sala en la que tiene un montón de tesoros, un montón de mapas, un montón de esculturas, porque a él realmente le gusta la historia, le gusta la navegación, le gusta el mar. Y entonces hay un momento de la película en el que Ariel y Eric pues tienen allí un ratito en el que están conversando, ven unos mapas, Eric le explica ciertas cosas sobre los barcos, la navegación, que él quiere descubrir el mundo, quiere navegar. Y bueno, también él tiene una especie de escultura que se la enseña a Ariel y ella la coge y bueno, en fin. De hecho, eso me recuerda mucho a estas esculturas que son de edad antigua, estas son esculturas reales. ¿Qué os quiero decir con esto? Lo que os quiero decir es que esta película trata de recuperar un poco lo antiguo, el mito antiguo y dar un poco de más contexto, ¿vale? Para que no sea tan infantil, ¿no? Y una de las cosas que también me gustan es que, y esto ya no tiene nada que ver con las sirenas, pero estas escenas ayudan a que no nos metamos tanto con la sirenita de que, chica, es que te enamoras de uno por verle 10 segundos y ya te quieres ir con él. Pues bueno, esta escena te da un poco más de la situación de que ellos pues dialogan un poco y tienen un poco más de momento para conocerse, ¿vale? Entonces, bueno, le podemos justificar un poquito más. Estamos terminando. Recapitulamos. Quiero que me digáis, a lo largo de todo este recorrido, cuáles son los significados de estas sirenas. Porque como hemos visto, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Han cambiado dos cosas. Ha cambiado la manera de representarlas, de dibujarlas, y ha cambiado el simbolismo, lo que significan. O se han ido añadiendo simbolismos. ¿Me podríais más o menos decir un poco sobre estas imágenes que hemos estado viendo? Vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué han cambiado en cuanto a la manera de representarlas, de dibujarlas? Desde las primeras a las últimas. ¿Qué ha cambiado? Esto ya es el examen final. El físico, prácticamente,
La primera tenía alas, yo tenía cola, Ujú. yo tenía pelo. Y esta pues, tiene una melena muy hermosa y tiene la cola de sirena. Os ha encantado lo de la melena, ¿eh? Yo nunca me fijo en ese detalle, pero os ha encantado la melena. Vale, y también son como más, digamos, estéticamente para nuestros parámetros, más feas y pasan a ser más guapas, ¿no? Vale. Y esta es la pregunta difícil, esta es para 10. El significado. Por ejemplo, aquí, en la Edad Antigua, ¿qué simbolizaban las sirenas? Yo sé que lo sabéis, algunos lo sabéis, a ver. Que básicamente eran como monstruos, que teníamos una connotación mala, la que eran... Bueno, Simbolizaban el peligro. Eso es, ¿vale? ¿Qué pasó en la Edad Media? Esto es cultura, esto es cultura. Hay que culturizarse. Culturizarse. ¿Qué pasó en la Edad Media? cambió, en la forma cambió. Ujú. Y ¿Y en el significado qué cambió del significado? Era como la atracción masculina, era como cada vez le daba más sensualidad, le daba más aspecto femenino, más atracción, era peligro, protégete y ahora es peligro me atrae. Sí. Ok. Bueno, ya esta época, siglo XIX, esto ya cambió totalmente, esto ya se quiere representar lo sensual, la belleza, y ya pues lo último ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Con todo lo anterior. Pasó al infantil ya. Creían, ese era como marketing, ¿no? Como Ujú. marketing para atraer cliente infantil, es decir, dinero de padres. Genial. Y además de eso, para mí, y creo que tiene ese sentido de la búsqueda de la libertad, ¿no? Como del capricho, de esto que tiene la posmodernidad, del individualismo, de querer lo que no tienes y ser quien no eres, ¿no? Fijaos que las sirenas están en nuestra cultura popular, siguen presentes. ¿Alguien ha visto esta película? Es que esto me pilló muy lejos a mí. Pues en esta película estaba Tom Hanks. O sea, este señor es conocido. Esperaba que alguno de vosotros me dijera algo sobre esta película. Pues aquí había una sirena, Splash se llama. ¿Quién no ha visto H2O? A ver, Ana, Kira, ¿esto os pilla ya muy lejos o...? Sí, ¿no? Como 2 veces le hemos visto. Bueno, o sea, entre el público hay algunos que han visto esto muchas veces. Es que lo gracioso de ellas, a estas les pasaba que si una gotita de agua les salpicaba ya se convertían en sirenas y ahí en medio de donde fuera y tenían que estar atentas a que no les pasara nada porque no había la que se podía liar. Porque claro, eran sirenas ocultas, nadie sabía que eran sirenas, ¿no? Uy. Y bueno, y películas de fantasía todas las que queráis. ¿Esta cuál es? ¿Los piratas? No. Es Harry Potter. ah, sí. El lago negro, en Harry Potter el lago negro está habitado por sirenas y estas sirenas precisamente no son bellas, estas son sirenas que hay que tener cuidado con ellas. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe no llegaron las sirenas hasta la cuarta entrega de Piratas del Caribe. Qué mal, qué desaprovechado está lo de las sirenas. O sea, haces una serie sobre el mar y me pones sirenas en la cuarta película y encima en la cuarta, que es la peor. Vale. Bueno, de hecho, lo más interesante de esta película, que por cierto, en esta película aparece Penélope Cruz. Que Penélope Cruz es de Alcobendas. Lo más interesante de esta película es la relación entre este señor y la sirena, que de hecho este es un misionero. O sea, imaginaos lo que puede pasar aquí. Mira, yo esta película no la he visto, pero la habréis visto anunciada en el cine. Esta ha sido hace poco, sí, ¿verdad? No la he visto, pero es muy interesante porque en este caso la sirena es la mala de la película. Esta es la sirena, que además es un guiño perfecto a Ariel, a la sirenita, por su cabello pelirrojo. Y la buena es el kraken, la buena es el pulpo. En la sirenita, en la película de Disney, la buena era la sirena y la mala era Úrsula, el pulpo, ¿no? Pues aquí te están diciendo al revés. Ahora todo es al revés. Fijaos, es que la estética de las sirenas está en todos lados. Claro, dirigido a lo infantil y sobre todo a niñas, ¿no? Pero está por todos lados. Como os he dicho antes, las sirenas están por todos lados, donde vais a comprar. Pero es que fijaos hasta dónde lleva la cosa desde que sacaron la película de la Sirenita el año pasado
el live action que os he dicho de La Sirenita, o sea, ha habido un boom de las sirenas que es que la gente se vuelve loca. Hay un documental en Netflix que se llama Gente Sirena, que básicamente es... me están poniendo por ahí cara rara. Básicamente es pues chicas que trabajan en parques temáticos y de otras índoles haciendo de sirenas. Entonces te hacen documentales sobre cómo es ese trabajo y la vida de ellas, ¿no? Bueno, esta Shakira, ¿vale? Y esta es otra cantante que se llama Ana Mena, pues también, o sea, hay referencias a las sirenas constantemente. Y esto es la Academia Mediterránea de las Sirenas, que tú puedes ir allí, contratas el servicio y pasas un día siendo una sirena. Tú quieres ser una sirena, tú puedes ser una sirena. Ahí te van a dar una cola de pez y tú te vas a poder meter en el agua, pero fíjate, o sea, fíjate qué felices están aquí, hasta el padre, la madre y los 3 hijos, es que esto, vamos, es diversión a tope, desde luego. Bueno, con esto lo que os quiero decir es que seguramente habréis venido a este taller diciendo, yo no sé qué me voy a encontrar aquí, yo no sé qué, de verdad, o sea, me van a hablar de sirenas, pero... Se puede hablar de manera seria de las sirenas, porque os digo que las sirenas en la antigüedad se pensaban que eran seres reales. Y tenemos pruebas en el arte, en la historia, ¿vale? Pruebas arqueológicas. Y hasta el día de hoy se conservan las sirenas. Y como habéis visto, en cualquier lugar las podéis encontrar. Han ido cambiando de forma, han ido cambiando de significado. Entonces, bueno, simplemente os dejo con esto. Y esto es una invitación a todos a que cuando veamos a figuras así como una sirena, intentemos no quedarnos en la superficie de algo que pudiera parecernos infantil o fantasioso, sino intentar indagar un poco más allá que hay detrás de todo eso, ¿no? Porque, como espero que hayáis visto, se pueden descubrir cosas muy interesantes. Y hasta aquí la primera parte, que era la charla. Al final, tanto la sirenita como la que tenía, sentí esos pinchazos en las piernas, también la sirenita de Disney, al final paga, tiene su consecuencia para poder salir al mundo exterior. Y es que en el cuento pierde la voz. Sí. Porque Úrsula le dice de la condición que le quitan. Al final sí que hay similitudes, solo que diferentes. Menos crudo. Más para niños. Sí, es verdad que hay una consecuencia. O sea, quien algo quiere, algo le cuesta, podemos decir. Es que la cultura popular es más que simples imágenes, simples historias que podáis ver. Podríamos indagar mucho más en ella y podríamos ver temas trascendentales de la vida. Deseo de libertad, deseo de saber quién eres, yo qué sé, la búsqueda de significado, un montón de cosas que se explican a través de cuentos y a través de historias. Entonces, os hago otra llamada. No hay que banalizar la cultura popular. Se puede aprender mucho de ella.